Muchos niños pasan en promedio de 3 a 4 horas diarias viendo televisión. La televisión puede ser una influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la formación del carácter y en la conducta. Lamentablemente, muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia. Los psiquiatras de niños y adolescentes que han estudiado los efectos de la violencia en la televisión han encontrado que estos pueden imitar la violencia que observan en la televisión, identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas o victimarios, tornarse inmunes al horror de la violencia, gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. De manera que la exposición extensa a programas de televisión que contengan violencia causa mayor agresividad en los niños. En ocasiones, al ver tan solo un programa violento, puede aumentar la agresividad. Los niños que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de forma muy realista, repetida o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad de imitar lo que ven. El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta del niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Los jóvenes pueden afectarse aún cuando en la atmósfera familiar no haya tendencia hacia la violencia. Esto no quiere decir que la violencia que se ve en la televisión es la única causa de conducta violenta o agresiva, pero no hay duda de que es un factor. Hola, soy Leslie Jasmine García Falcón, estudio en la escuela Adolfo López Mateo y les voy a comentar sobre lo bueno pero también lo malo de la televisión. Tal vez los que estén viendo este video crean que la televisión es buena, pero sí, hay que verla también, pero tampoco excesivamente de diario llegar a nuestras casas y ver la televisión y comentarle a nuestros compañeros o otras personas de las cosas, de las caricaturas o otro X programa, de lo que nos pasa de la violencia y a veces de los niños de la primaria sacan, más los chiquitos, sacan cosas que no deberían hacer y que toda su mente se le está arruinando poco a poco de lo más excesivamente de lo que están viendo. Y bueno, les voy a comentar una parte Significativo. buena de lo que es la televisión. Sería de los programas como Animal Planet, algo así, por el estilo de lo que son los animales, del mundo, de los climas, de muchas cosas más que sí nos pueden servir tanto en la escuela o en el mundo exterior o sea externamente. A través de la historia, la televisión sí tiene estos efectos. Claramente, en ningún momento se nos ha educado para ver televisión de calidad, o peor aún, no hemos construido una cultura constructiva a partir de lo que ofrece este medio. Los síntomas del uso excesivo de la televisión son: los alumnos han perdido el gusto por la lectura, que los niños se desvelen, que los niños no hagan bien su tarea y el bajo rendimiento escolar. Hola, buenas tardes. Yo soy José Manuel Becerril Ronquillo y pues voy a hablar sobre los daños de la televisión. La televisión es mala porque en varias ocasiones los niños, por ejemplo, están viendo X programa y tratan de repetir las escenas, arriesgando incluso su vida, practicando cosas que pues no deberían de pasar. Y yo pienso que estos tipos de programas no deben de estar permitidos para diferentes edades, por ejemplo los menores que ya lo repetí, que pues son los que corren más riesgos. Y pues haciendo esto, creo que se debería de pues evitar más que los niños pasen tanto tiempo en la televisión, porque pues dedican más tiempo a la televisión que a sus propios estudios. Los efectos educativos de la televisión son desplazamientos, alteraciones del ritmo cognoscitivo, estimulación informativa, estimulación afectiva, provisión de estereotipos, conocimientos paralelos, cultivación de actitudes y disposiciones, provisión de representaciones, interpretación pasiva de los televidentes,
Una de las grandes verdades encontradas en este texto es que la televisión siempre ha sido un factor de enajenación donde la audiencia es pasiva, es decir, en toda costa se evita que el televidente sea activo con capacidad de enjuiciar lo que se ve, es decir, de pensar y reflexionar. ¿Por qué la escuela y el maestro deben de asumirse como mediadores entre la televisión y los niños? Todos hemos experimentado en la práctica la influencia de la televisión de alguna manera, y por tanto se considera una competencia desleal. Ante ello, es muy cierto, ya que los alumnos siempre están al tanto de lo que sucede en la televisión, e incluso en ocasiones le dan más peso a lo que se transmitirá. El docente enfrenta entonces un descontrol porque sabe que si es un elemento que afecta las conductas y disposiciones del alumnado, que incluso llega a satanizarse, involucrando a los padres de familia en muchas ocasiones para este fin. El plantear soluciones como las anteriores no son plenamente efectivas, porque solamente se esconde el problema, es decir, a pesar de los regaños y demás por parte del docente o padre de familia, la televisión sigue su curso y su propósito. John Dewey reiteró en algún momento que si aquello que aprenden los niños fuera del salón de clases incide en su aprendizaje escolar, es responsabilidad del maestro dar cuenta también de este aprendizaje. Entonces, nace una necesidad de que la educación, del cómo el alumno es influenciado y cómo serían las mejores formas de enseñar. Algunas de las preocupaciones frente a la influencia televisiva son: la programación es de muy mala calidad. Los niños ya no juegan por ver televisión. La televisión deshace lo que tratamos de hacer en la escuela. ¿Qué debe de hacer la escuela en la actualidad? Hasta aquí se puntualiza que sí hay una preocupación latente sobre los efectos televisivos, principalmente por los docentes, porque no saben cómo ganarle o cuál sería la didáctica más propia para enfrentarla de tal manera que sea más consciente el aprendizaje. Una de las frases más destacables dentro de la propuesta textual es que la televisión no educa, pero los niños sí aprenden de ella. Claramente sí es muy cierto, ya que se dan ejemplos en cada momento. Lo que sí es necesario en nuestra actualidad es que el docente, frente a las circunstancias, eche mano de la familia, la iglesia, los amigos, etc., y que también puedan ser ejes rectores de la educación. Lo que sí debemos compartir es la idea de que la educación como tal, institucionalizada, va perdiendo terreno frente a los avances tecnológicos que se han convertido en instituciones educativas importantes, dado que la escuela fue careciendo de muchos elementos, como estrategias didácticas, materiales didácticos, condiciones laborales de los docentes y condiciones propias de las comunidades. Entonces, y finalmente, ¿qué debe de hacer el docente para que sea un verdadero mediador frente al impacto televisivo? Primero, intentar ser pioneros de una nueva educación, tener una actitud positiva y arriesgarse sin miedo al fracaso, perder el miedo a la televisión y aprender más sobre ella.